El océano siempre ha sido el hogar de los depredadores más aterradores. Entre ellos, el megalodón ocupa un lugar especial, un tiburón legendario de 15 metros que era el ápice de la cadena alimenticia. Este gigante dominaba su entorno al punto de cazar incluso ballenas, aunque no las más grandes. Sin embargo, había una criatura marina a la que incluso el megalodón evitaba. Se trataba del leviatán de Melville, un cetáceo gigante con características únicas. Su cráneo alcanzaba los 3 metros de largo y sus dientes eran los más grandes conocidos en la paleontología, superando incluso a los del Tyrannosaurus Rex, con una longitud estimada de entre 15 y 17 metros y un peso más del doble que el de los cachalotes modernos. El leviatán era un auténtico monstruo. ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Por qué tenía un enorme depósito craneal? ¿Cómo utilizaba la ecolocalización para convertirse en uno de los depredadores más temidos de su época? Y lo más intrigante, ¿por qué incluso el imponente megalodón prefería mantenerse lejos de él? Vamos a descubrirlo. El leviatán de Melville fue uno de los depredadores más grandes de su época. Aunque su longitud real no se ha confirmado, los científicos estiman que los adultos podían medir entre 13,5 y 17,5 metros, basándose en comparaciones con especies relacionadas. Si era similar a los cachalotes modernos, su longitud rondaría los 13 a 14 metros. Pero su parecido con los sigoriza, otro grupo de depredadores extintos, sugiere que pudo alcanzar hasta 17 metros. El peso del leviatán es igual de impresionante. Mientras que los cachalotes modernos pesan entre 15 y 30 toneladas, el leviatán podía superar las 60 toneladas, lo que equivale a 6 veces el peso de un Tyrannosaurus Rex y 12 veces el de un elefante africano promedio. Estas dimensiones colosales lo convertían en una de las criaturas marinas más temibles que hayan existido. Uno de los principales hallazgos sobre el leviatán provino de su cráneo descubierto por paleontólogos. Este permitió no solo estimar sus dimensiones, sino también comprender sus características biológicas como sus poderosas mandíbulas y la estructura única de su cabeza que exploraremos más adelante. El leviatán de Melville poseía características únicas que lo distinguían de otros cetáceos a primera vista. Podía parecer una versión agrandada de un cachalote moderno, pero su anatomía revelaba diferencias clave que lo convertían en un depredador mucho más peligroso. Uno de los rasgos más notables eran sus dientes. Mientras que los cachalotes tienen dientes solo en la mandíbula inferior, el leviatán los tenía en ambas mandíbulas. Esto hacía que sus mordidas fueran mucho más devastadoras. Cada diente medía hasta 36 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho en la base, con una forma afilada que les permitía penetrar profundamente en la carne y causar daños masivos. Sus mandíbulas funcionaban como enormes tijeras capaces de cortar la carne de sus presas. Su cráneo, de más de 3 metros de largo, estaba diseñado para sujetar y desmembrar animales grandes. Además, sus músculos temporales eran extremadamente fuertes, proporcionando una mordida que quizás superaba a la de cualquier otro depredador marino conocido. Estas características lo convertían en un cazador sin igual, capaz de atacar incluso a ballenas, tiburones y otros mamíferos marinos grandes, eliminándolos de manera rápida y eficiente. Una de las habilidades más destacadas del leviatán era su capacidad de ecolocalización, que le permitía cazar y navegar en las profundidades del océano. Su cráneo incluía un enorme depósito craneal similar al órgano de Spermaceti de los cachalotes modernos. Este órgano se utiliza para la ecolocalización y el control de flotabilidad, y según la estructura del cráneo del leviatán, parece haber desempeñado un papel crucial en su vida. La ecolocalización le permitía detectar presas a grandes distancias, posiblemente hasta 1,5 kilómetros. Emitía potentes señales sonoras que se reflejaban en los objetos, ayudándole a determinar su ubicación, tamaño y distancia. Además, con sus ondas sonoras podrían haber sido lo suficientemente fuertes como para aturdir o desorientar a las presas, facilitando la caza. El depósito craneal también podría haber sido usado para controlar la flotabilidad, como ocurre con los cachalotes modernos. Calentar o enfriar la sustancia grasa dentro de este órgano permitía al leviatán ascender o descender rápidamente en el agua, lo que le daba una ventaja estratégica en su entorno. Se ha planteado la hipótesis de que este órgano también podría haber sido utilizado como un arma para embestir. Los cachalotes modernos, por ejemplo, han sido conocidos por hundir barcos balleneros al chocarlos con sus cabezas. Dado el tamaño y la anatomía del leviatán, es plausible que empleara tácticas similares contra sus presas o competidores. Estas características hacían del leviatán no solo un depredador poderoso, sino también un estratega altamente efectivo, capaz de adaptarse a diferentes condiciones oceánicas. El leviatán de Melville compartió los océanos con otro depredador legendario, el megalodón, el tiburón más grande que haya existido. Estos dos gigantes marinos, cada uno en la cima de su propia cadena alimenticia, coexistieron en el mismo periodo y ecosistema, pero sus interacciones siguen siendo un misterio. No se han encontrado pruebas directas de enfrentamientos entre ellos.
La mayoría de los científicos suponen que ambos evitaban los conflictos. Esto podría explicarse por sus diferentes estrategias de caza y la posible separación de sus nichos alimenticios, mientras que el Leviatán era un cazador territorial y social, probablemente cazaba en grupos, como las orcas modernas. Esta táctica le daba una ventaja significativa sobre el megalodón, que cazaba en solitario. El Leviatán podía cazar grandes ballenas y mamíferos marinos, mientras que el megalodón se especializaba en presas de tamaño mediano. Además, el Leviatán probablemente era capaz de sumergirse a mayores profundidades que el megalodón gracias a su depósito craneal, lo que le permitía explorar diferentes niveles del océano y minimizar la competencia directa. Se cree que esta separación estratégica fue clave para la supervivencia de ambos. Un enfrentamiento entre dos depredadores tan formidables podría haber resultado desastroso para ambas partes, por lo que sus ecosistemas probablemente promovieron una coexistencia pacífica. A pesar de sus diferencias, el Leviatán y el megalodón se mantuvieron como los principales reguladores de sus ecosistemas, influyendo en las poblaciones de otras especies marinas y modelando la vida oceánica de su tiempo. A pesar de su poder y adaptabilidad, el Leviatán de Melville no pudo resistir los cambios climáticos y ecológicos que marcaron el final del Mioceno. Este periodo se caracterizó por aguas cálidas, ideales para la existencia de grandes depredadores marinos como el megalodón y el Leviatán. Sin embargo, el enfriamiento global que ocurrió posteriormente fue el inicio de su desaparición. Con el descenso de las temperaturas, las condiciones en los océanos cambiaron. Las ballenas barbadas, que eran la principal presa del Leviatán, comenzaron a aumentar de tamaño, volviéndose menos vulnerables a sus ataques. Al mismo tiempo, aparecieron nuevos depredadores más inteligentes y organizados, como las orcas modernas, que competían de manera más eficiente. Otro factor importante fue la especialización del Leviatán. Sus enormes dimensiones y alta demanda energética lo hacían dependiente de un ecosistema estable. Cuando este comenzó a cambiar, el Leviatán quedó en desventaja. La extinción gradual de presas, la competencia con especies más adaptadas y el cambio climático fueron una combinación letal para Leviatán. Además, el frío puede haber afectado a su capacidad para mantener unas condiciones de vida óptimas. A pesar de su extinción, el Leviatán dejó una huella significativa en la historia de los océanos. Su papel en el ecosistema, junto con sus impresionantes características y habilidades, sigue fascinando a científicos y amantes de la paleontología. El Leviatán de Melville fue uno de los depredadores marinos más temibles que jamás hayan existido. Con sus enormes dimensiones, mandíbulas poderosas y dientes capaces de desgarrar carne, podía cazar a grandes animales marinos, incluidas ballenas y tiburones. Su ecolocalización y depósito craneal le otorgaban ventajas estratégicas que lo hacían un cazador excepcionalmente eficaz. Este antiguo gigante coexistió con el igualmente legendario megalodón, marcando una era de depredadores gigantes en los océanos. Sin embargo, los cambios climáticos y ecológicos llevaron a su extinción. La reducción de sus presas, la competencia con nuevos depredadores y su especialización terminaron con su reinado. A pesar de todo, el Leviatán sigue siendo un símbolo de los antiguos monstruos marinos, una criatura que dejó un legado impresionante en la historia de la Tierra. Este Moby Dick viviente continúa inspirando a científicos y aficionados a la paleontología.